Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 2 al 18. Vamos a ir rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 2 al 18. Yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Señor de esta casa. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle gracia, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia, en este pasaje, en esta hermosa historia, nos habla de una mujer
llamada Ana. Y el nombre de Ana es muy importante. O sea, los nombres que nos colocan a nosotros, su significado tiene mucha importancia para nuestra vida. Ana significa aquella que favorece, aquella que es misericordiosa y compasiva. También el significado de Ana tiene que ver con aquella que tiene gracia y compasión. Y dice la Biblia que Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana. Pero había un problema con Ana, y era que no podía tener hijos. Entonces, fíjense qué contradicción. Aquella mujer cuyo nombre significa que es muy favorecida por Dios, era una mujer estéril que no podía tener hijos. Y en ese tiempo, la mujer que era estéril era una mujer que era repudiada, porque la esterilidad se consideraba en esa sociedad como una deshonra, como una maldición. Mientras que tener un hijo varón era una de las pocas formas en que una mujer podía tener un puesto o una posición relevante en esa sociedad. Amén. Ahora, Elcana tenía otra mujer o tenía otra esposa también. Este hombre tenía 2 esposas. La primera que se llamaba Ana y esta otra que se llamaba Penina. Penina significa perla, coral. Y Penina le había dado muchos hijos a Elcana. Un Midrash dice que Penina le había dado hasta ese momento 10 hijos a Elcana. Por eso es que Elcana le dice a Ana, para consolarla: no soy yo para ti mejor que 10 hijos. Era porque su otra esposa o la contendora de Ana ya tenía 10 hijos. Y dice la Biblia que Penina, cada vez que podía burlarse, cada vez que podía afrentar a Ana, lo hacía. Entonces, imagínate la situación de Ana, donde ella no solo era la esposa, sino que había otra esposa con la cual ella estaba en desventaja, porque no le podía dar un hijo a su marido, mientras que ya Penina tenía muchos hijos, y Penina la afligía, se burlaba de ella, la humillaba. Imagínense, para esa mujer tener que compartir esposo, y no solo tener que compartir esposo, tener que compartir casa, porque ambas vivían en la misma casa. Porque en esos tiempos todo estaba permitido. Por eso dice la Biblia, ese era el tiempo de los jueces. Y dice la Biblia que en el periodo de los jueces, cada cual hacía en Israel como quería, como le daba la gana. Y este hombre tenía 2 mujeres en su misma casa. Y dice la Biblia que todos los años Elcana recogía a toda su familia, a todas sus 2 mujeres, y subía a adorar a Dios. Subía hasta una ciudad que se llama Silo. Allí en Silo estaba el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios era la tienda
que Dios mandó a hacer a Moisés cuando estaban en el desierto, para que allí estuviera el arca de la alianza, y allí en el propiciatorio del arca de la alianza estaba la presencia de Dios entre los querubines. Ustedes saben eso, ¿cierto? Entonces, en esa época todavía Jerusalén no existía como ciudad de Israel. Era una ciudad de los jebuseos, que eran los que habitaban en esa región. Entonces, para ir a adorar a Dios tenían que ir a Silo o Shiloh, y allí estaba el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Esa es otra historia, que eran los que oficiaban o ministraban en ese lugar. Amén. Y siempre que llegaban a Shiloh era lo mismo. Penina irritaba, enojaba, entristecía y afligía a Ana. Pero quiero que te fijes en un detalle sumamente importante de esta historia. Penina molestaba a Ana porque, a pesar de que tenía 10 hijos, Ana tenía algo que Penina no tenía. Porque la Biblia dice que a pesar de que Ana era estéril, su esposo la amaba más que a Penina. Y le daba a ella una parte especial, una porción. Todos los años le daba a Ana una porción especial, una porción mayor y mejor que la que le daba a Penina. Entonces había una rivalidad. No era fácil para Ana enfrentar esa lucha. Y dice la Biblia, donde leímos, que ella siempre se encontraba triste, oprimida, deprimida. Y ese día que estaban en Silo, tal era su tristeza que había dejado de comer y lloraba mucho. Y generalmente, cierto, cuando uno llora es porque siente mucha tristeza, siente una tristeza muy grande en su corazón. Y cuando el cuerpo no recibe alimento y encima tú tienes el alma triste, dice ahí la palabra que no había fuerzas. Esta mujer no tenía fuerzas. Había angustia, había depresión. Ana tenía que sentirse impotente porque no podía hacer nada por mejorar su situación. Pero ese año, mi hermano, ese año fue diferente. Porque ese año cuando subieron a adorar, Ana hizo algo diferente a lo que tal vez había hecho todos los años atrás. Ella esta vez fue al tabernáculo a orar. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Y a derramar su alma delante de Dios. Ella quería que Dios interviniera, mi hermano. Y como ella quería que Dios interviniera, entonces ella clamó. Ahí dice la palabra que clamó, rogó y lloró. Y si alguien hoy aquí me está oyendo y quiere romper ese ciclo de dolor, de carencia, de necesidad que tiene, pues te digo que tienes que hacer a partir de este momento algo diferente para Dios.
Pastor, ¿qué? Cambia tu actitud. Cambia tu oración. Porque quizás has estado orando por mucho tiempo y no has recibido respuesta. Es hora, primero, de que cambies tu actitud con Dios. Y segundo, que cambies tu forma de orar. Ana hizo algo diferente. Algo que ni siquiera el sacerdote Elí pudo discernir, que estaba acostumbrado a ver eso. Él no pudo discernir el momento que estaba viviendo Ana y supuso que esa mujer que estaba ahí haciendo muecas estaba borracha. Sin embargo, dice la Biblia que la aflicción de Ana era tan grande que apenas esa mujer le salían las palabras de la boca, apenas sí las podía pronunciar, pero ella derramaba como nunca su alma delante de Dios, mi hermano. No sé si me estás entendiendo. Eso hablamos el domingo pasado. Y mire, y en ese momento, Ana hace un voto a Dios. Un voto a Dios. ¿Qué es un voto? ¿Qué es un voto? ¿Alguien dijo algo por ahí? Una promesa. Un voto es una promesa que se hace a Dios a cambio de algo. Amén. Un voto es un compromiso verbal. Es una obligación que tú asumes voluntariamente, un compromiso que tú asumes voluntariamente delante de Dios. Ya sea por gratitud a Dios, por la bendición que ya recibiste o por la bendición que vas a recibir. El voto es como una oración, pero una oración que no se puede hacer mentalmente, sino que tiene que ser en forma verbal, que todo el mundo la oiga, que los cielos la oigan, que los ángeles la oigan, que los principados y las potestades la oigan. Ahora, Dios, el Señor, no ordena en ninguna parte de la Biblia que la gente haga votos. Eso no, esa orden no está en la Biblia. Pero eso sí, si usted hace un voto con Dios o un compromiso con Dios, usted tiene que cumplirlo. El Señor demanda que se cumpla. Números capítulo 30, verso 2. Allí habla sobre ese tema, sobre el cumplimiento de los votos al Señor. Números 32. También escriba, anótelo para que lo vea en su casa, el Salmo 76, verso 11. También habla del compromiso, porque un voto es una promesa por algo. Mire, es una promesa a Dios por algo que yo sé que voy a recibir. Y como yo sé que lo voy a recibir, se lo entrego a Dios antes de recibirlo. Números 32. Números capítulo 30, verso 2. ¿Oyó? Entonces, el voto es una promesa. ¿Qué hizo Ana? Le pidió un hijo a Dios. Ella todavía no tenía el hijo. Ella todavía no había quedado embarazada, ni siquiera había tenido
intimidad con su esposo y ya ella se estaba comprometiendo en entregar ese hijo a Dios. Por eso, un voto también es una promesa por algo que sé que voy a recibir y se lo entrego a Dios antes de recibirlo. ¿Me comprendió? ¿Me entendió? Y para eso usted lo que se necesita es fe. Necesita fe, mi hermano, para eso. Entonces Ana, luego de hacer el voto, le toca aclararle al sacerdote Elí que ella no estaba borracha, sino que estaba afligida y que necesitaba un milagro de Dios. Y Elí entonces le dice, bueno, mujer, él se da cuenta de que ella es una mujer buena y le dice, bueno, mujer, ve en paz. Porque Dios usando a Elí, porque Elí le dice, ve en paz, porque Dios oyó tu clamor y te concederá la petición. Amén. Ana entonces recibe esa palabra y actúa en fe, porque la Biblia dice que ella enseguida se relajó, fue, comió, bebió y renovó sus fuerzas. Y dice que a los 9 meses concibió su primer hijo, que se llamaba ¿cómo? Samuel. Y Samuel, para cumplir el voto que Ana le había hecho a Dios, entonces Ana dedica a Samuel a Dios. Y va, y después que el niño es destetado, lo lleva ¿a dónde? A donde Elí, el sacerdote, lo lleva a Silo, para que sea instruido en el servicio de Dios. Pero fíjese, si usted se da cuenta, todo eso era el plan de Dios. Y dice que entonces, que a partir de ese momento, Ana tuvo más hijos. No solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo 4 hijos más. Ahora, quiero que analice y piense en esto. Piensa en aquella persona o en aquella circunstancia que se ha convertido en una penina para ti. Piénsalo ahí. Que te oprime, que se burla de ti continuamente, que te aflige, que te hace desmayar, que te hace perder la fe, que te hace sentir impotente. He dicho, la persona, ¿cierto? O la cosa. Porque hay cosas que ocurren en nuestra vida, situaciones. Ahora alguien aquí me estaba comentando de una situación que tenía, que no lo dejaba tranquilo. Así Penina no dejaba tranquilo. ¿Por qué te digo eso? Porque en el mundo espiritual, Penina tipifica al diablo. ¿Por qué? Porque él busca continuamente robarte el gozo y la paz de Dios. Que pienses que no tienes nada. ¿Para qué? Para que te sientas derrotado, derrotada. Pero, ¿sabes por qué el enemigo hace eso? Por lo mismo que Penina. Porque tú, mi hermano, tú que estás ahí sentado, tú cuentas
con el amor de Dios. Tú cuentas con el amor de tu Padre Celestial. Y quizás estás viviendo una situación que tú piensas que se salió de control, que ya no puedes más. Pero sabes, no es el enemigo, es el propósito de Dios en tu vida. Y siempre, así como el Cana le daba una parte especial, Dios, mi hermano, siempre, Vicente, Dios siempre tiene para ti una parte especial. Siéntete especial para Dios. Tú no eres igual a lo que te rodean. Tú eres especial para Dios. Y sabes una cosa, al diablo le da celos de que tú ames a Dios y no lo ames a Él. A Él le da celos que Dios sea el dueño de tu vida. A Él le da celos que tú siempre le des la gloria a Dios y no a Él. Porque Él siempre ha querido tener la gloria para Él. Pero la gloria solo le pertenece a Dios. Y por esa razón, el diablo se ha convertido en un engañador, en un turbador, en un usurpador, en un padre de mentiras, mi hermano. Amén. Algo importante aquí que se me estaba pasando es que Ana, ¿cierto? Lo que dijimos, significa que aquella que favorece, aquella con gracia, con compasión. En otras palabras, Ana significa favorecida de Dios. Y es que habrá momentos, mi hermano, en que nadie podrá entender por lo que estás pasando. Habrá gente que te malinterpretará la situación que estás viviendo. Habrán otros que tratarán de consolarte, pero en vez de consolarte te van a herir. El Cana, el marido de Ana, no podía entender la aflicción de Ana. Y entonces cuando la trataba de consolar, le decía, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Yo estoy seguro que Ana amaba a su esposo, pero ella también deseaba, ¿cierto?, ser madre y darle hijos a Elcana. El sacerdote Elí, debido a su falta de discernimiento, pensó que Ana estaba borracha. La malinterpretó. Y tal vez a nosotros no nos acusen de borrachera, gracias a Dios. Pero tal vez no logren ver la aflicción que muchos a veces estamos pasando. Amén. Quizás hasta te calumnien por ahí y murmuren de ti, como lo han hecho de tantas personas en la Biblia, de tantos personajes bíblicos, ¿cierto? Y de la historia. Y es posible que algunos se burlen y te digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Por el gusto vas a la iglesia, por el gusto oras. Pero sabes una cosa, debes recordar que ante el momento difícil, que ante el momento de la prueba, tienes que hacer como hizo Ana, acudir delante de la presencia de Dios y derramar tu alma. Buscar en oración el rostro de Dios. Y no solo aquí en la iglesia, sino que esa búsqueda tiene que ser continua. Alimentarte con la palabra de Dios, mi hermano. No solo limitarte a leerla aquí en el proyector. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, Dios comienza a ministrar tu vida.
y comienzas a renovar tus fuerzas. Comienzas a comer, a beber, comienzas a tener paz y seguridad. Muchas veces los cristianos viven intranquilos y les falta paz. Es por eso, porque les falta buscar a Dios, derramar su alma delante de Dios, congregarse, leer la palabra de Dios. Pero cuando tú haces eso, mi hermano, algo cambia en ti. Y a partir de entonces, tú estás confiado y sabes que Dios tarde o temprano intervendrá en tu asunto, en tu problema, en tu necesidad. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué te lo digo? Porque Ana, después de que derramó su alma delante de Dios y lloró y clamó, ella creyó la palabra que Dios le dio a través del sacerdote Elí. Amén. Y habrá gente que Dios va a usar, y a esa gente Dios la va a usar para decirte y manifestarte el propósito que tiene Dios contigo. Amén. Y Ana en fe, dice la palabra, se fue para su casa, después de que alabó y adoró al Señor, que era el propósito por el cual ellos habían ido a Silo. Después de haber presentado la ofrenda y después de haber presentado su situación delante de Dios. Amén. Pero miren algo. Ana no solo necesitaba fe. Ana necesitaba algo que nosotros hablamos ahora rato. Paciencia. Recuerda, Penina estaba allí todavía. Ana tenía la palabra. Ana tenía la fe. Estaba tranquila. Pero Penina seguía molestando, oprimiendo, burlándose, escarneciéndola, haciéndole ver que ella tenía muchos hijos y que Ana no. Y al mismo tiempo el enemigo siempre está allí, mi hermano, lanzándote dardos a tu mente. Son mentiras. Eso te lo imaginaste tú. Todo para que tu fe decaiga, para que pierdas la esperanza, para que pierdas la confianza en tu Dios y el propósito de Dios entonces no se pueda cumplir en tu vida. Amén. Pero debes recordar lo que dijo el salmista David, ¿cierto? Pacientemente esperé en el Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Ana durmió con su esposo, tuvo intimidad. Y luego de eso, le tocó esperar ¿qué? 9 meses para ver su petición contestada. Amén. Y no solamente tuvo un hijo, sino que cuando ella cumplió la palabra del voto o de la promesa que le había hecho a Dios, algo se desató. Y dice la Biblia que Ana tuvo 4 hijos más. Total tuvo 5 hijos. Y dice que ella hizo una oración de acción de gracias a Dios. Usted la puede ver ahí en 1 Samuel. Pero mire, yo buscando
El otro día estaba oyendo algo de unos judíos y ellos hablaban que en el Midrash dice que cuando Ana dio a luz a sus hijos, Penina fue castigada. Y que cuando Ana daba a luz a un hijo, Penina enterraba a 2. Y cuando Ana dio a luz 4 hijos, a Penina se le murieron 8. Y de los 10 que tenía le quedaron 2. Entonces Penina salió corriendo a llorarle a Ana y a pedirle que orara, que fuera a Silo y orara, e intercediera para que Dios no le quitara a los otros 2 hijos. Y dice el Midrash que Ana escuchó, que Dios escuchó la oración de Ana. Y entonces, para que los últimos 2 hijos de Penina no murieran, ella tuvo que entregárselos a Ana. Y ahora Ana tuvo 7 hijos. Amén. 7 hijos. Si quieres leer más sobre eso, está en Primera de Samuel, ¿cierto? ¿Yo? Esa es primera, segunda. Bueno, segunda de Samuel, capítulo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Bueno, yo, por eso lo dije, busca ahí en Primera de Samuel. Ahí está todo eso. Ana terminó con 7. Oye eso. O sea que cuando tú tengas algo, lo que me dice la pastora, esa es una anotación, no es mía, es de la pastora. Cuando tú tengas algo, no comiences a presumir de ello. Porque corres el riesgo de que Dios te lo quite. Te lo quite. Amén. Pero fíjese, todo, o sea, el centro de todo fue cuando Ana cumplió el voto a Dios. Porque Ana le prometió que el primer hijo que naciera, se lo iba a entregar. Se lo iba a entregar si Dios le permitía tener más hijos. Entonces es importante, mi hermano, ¿cierto? Es importante cumplirle los votos a Dios. Por eso dice el Números 32, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, mucho cuidado, mi hermano, porque cuando hacemos un voto a Dios o hacemos un juramento a Dios, es ni más ni menos comparable con alguien que jura, ¿cierto? Y cuando tú estás en un tribunal y te ponen la mano en la Biblia para que jures, así. Y nosotros tenemos que cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Porque hay muchos cristianos que cuando reciben su bendición, su milagro, se olvidan
de lo que le prometieron a Dios cuando estaban pasando por el momento difícil. Se olvidan. Yo tengo muchos testimonios de eso. Aquí había un hermano en la iglesia, no voy a decir nombre, no está aquí, hace rato que se fue. Él estaba pasando por una situación bien difícil, económica y jurídica. Y nosotros no le dijimos nada. Es más, no sabíamos nada. Él le hizo un voto a Dios. Y se comprometió en ese momento le dijo al Señor que se comprometía a dar determinada cantidad de dinero todos los meses a la iglesia. Al principio lo hizo. Dios lo sacó del problema. Apenas lo sacó del problema económico y jurídico. Se le olvidó y no lo volvió a hacer más. Pasó el tiempo y un día nos llamó apurado. Que él le había faltado a Dios y que le había prometido algo y no se lo había cumplido. ¿Cierto? Se la dejo hasta ahí. Pastora, hay un versículo en Eclesiastés que dice lo que usted está diciendo. Léalo si quiere. Eclesiastés 5, versículo 4, estoy leyendo traducción viviente. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplir. Sí. Pues si no la vas a cumplir y no le hagas una promesa, porque hay gente que promete mucho a Dios y después no la cumple. Pero si tú puedes hacerle una promesa a Dios que tú ves que tú puedes cumplir, Mire, cuando yo tenía, y ya para terminar, porque a mí siempre me gusta dar este testimonio, yo creo que yo se lo he dado muchas veces. Cuando yo me convertí a Cristo, ya hace 30 y pico de años, yo tenía ya como 1 año y medio de convertido, más o menos, ¿cierto? 1 año y medio, 2 años. Estamos reciencitos, villecitos, como se dice. Ustedes están más afirmados que yo en esa época. Y mire, hermano, nosotros estábamos recién casados. Entonces, sí, teníamos como 1 año. Al año nos pusimos de acuerdo para tener nuestro primer hijo. Mi esposa, ella quedó embarazada. Pero a los 2 meses de embarazo, al mes y medio de embarazo, tuvo un sangrado y Mónica perdió al bebé. Tuvieron que hacerle un procedimiento, ella perdió el bebé. Bueno, dejamos pasar un tiempo prudencial y volvimos a intentarlo. Y ella quedó embarazada nuevamente. Al mes y medio, nuevamente, comenzó a sangrar. Yo dije, se perdió. Pero entonces yo me acordé
de este pasaje. Y yo deseaba tanto tener ese hijo. Yo no sabía si iba a salir varón o hembra. Es más, se iba a perder. Y yo tomé ese pasaje. Quizás en mi angustia no me di las consecuencias de eso. Hice el mismo voto de Ana. Y le dije a Dios, si tú permites que ese hijo nazca, yo te lo consagro a ti. Y cuando uno hace un voto, mi hermano, y derrama su corazón delante de Dios, Dios escucha eso. Y nació una hija. Hubo muchos problemas en el embarazo, problemas graves, pero ya yo estaba tranquilo porque yo sabía que había un voto en la presencia de Dios. Y mi hija nació, la mayor, y yo se la consagré a Dios. Ahora, ¿qué es consagrar a Dios? Entregarle tu hijo a Dios. Pero si tu hijo sale así rebelde como sus padres y no se quiere consagrar a Dios, ¿qué pasa? Problema. Y yo en el momento, yo no me di esas consecuencias. Pero para la gloria de Dios, yo solamente tengo 2 hijas y todas 2 están consagradas a Dios. Pero fíjese usted en algo. Ambas se las consagré a Dios. Pero la de la consagración real, que era la mayor, ella busca de Dios. Está metida con Dios, pero no está sirviendo a Dios ahora mismo. Mientras que la otra ya está sirviendo a Dios. Claro que ya entró en el proceso de servirle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú consagras un hijo a Dios, tú tienes que amarrarte los pantalones y orar mucho y tener mucha fe, porque el enemigo va a atacar a ese hijo para que no se cumpla el propósito de Dios en él. Eso es delicado. Yo lo hice sin saber. Yo en ese momento ni siquiera sabía que yo iba a servir a Dios como estoy ahora. Estaba nuevecito. A veces uno comete esa locura. O como el testimonio que les di antes, del que dijo que iba a darle no sé cuánto a Dios. Y Dios lo sacó del problema. Y después cuando le llegó la sequía, la esposa le dijo, acuérdate que tú hiciste un voto a Dios y no lo cumpliste. ¡Ay, Dios mío! Amén. Póngase de pie. Uy, me pasé de tiempo. Póngase de pie. Aleluya.